What's up, everybody? Good to see you. Good morning. Good morning. Muy bien, ¿qué tal? Qué alegría verlos, me alegro que estén aquí. Quiero dar la bienvenida aquí, saludarlos si son nuevos aquí por primera vez. Estamos alegres que deciden ustedes pasar tiempo con nosotros. Si no han tenido la oportunidad de conocerlos, también mi nombre es Jack y tengo el honor de poder ser uno de los pastores acá. Y quiero pausar y dar gracias Jumping on the hosting team and hosting for the first time. por ser parte del equipo anfitrión. It's good stuff, but it's kind of funny. We heard Son yesterday cosas buenas y es maravilloso, lo celebramos. Decidimos darle todo lo que ha sucedido en la vida de la iglesia desde ahora hasta el final del año. right, and so Hablamos de todo. that was pretty impressive. So thank you for being willing to do that. Fue impresionante, gracias por querer hacer eso. Today, Fue for the rest genial. of our time, Pero el día de hoy, para el resto de nuestro tiempo, el día de hoy, lo que quiero hacer es simplemente ser parte de una serie de enseñanzas y como decimos, how we learn more about enseñanzas de cómo hablamos de Jesús y aprendemos. Nos enfocamos en cosas que específicamente queremos enfocarnos a lo largo del God and otoño y estar presente into a new de season toda la persona. Y transicionamos a una nueva serie de enseñanzas unto que es el llamado simply a la recognizing batalla and confronting no vista, es reconocer y confrontar our everyday spiritual battle that you las and I luchas face, espirituales whether you o see las it luchas or not. espirituales que tú y yo estamos Understand contentos, or not. ya sea Because entiendas y comprendas me, but que question no, is like, why do we no do sé this? si has estado ahí o estás como yo, pero ¿qué Why pasa? Que cuando or vamos siguiendo a Jesús why is es it una so lucha important constante, una tensión, to faithfully porque es una lucha live constante de estar fiel our a everyday seguir las formas life? de Because when we Jesús look at our en lives nuestra vida diaria. in the Cuando vemos nuestra vida extremes, constantemente there is estamos, beauty y in estamos llenos the con pain, of los joy extremos del luto, los in extremos de la the alegría, everyday los extremos de la one pérdida. moment we're enjoying Muchas veces a estamos en un great café cup of caffeine, and then y otro we're es scrolling on our social media feeds, el otro en el que estamos buscando without en really nuestras redes understanding sociales that it caused us solamente para to saber lose. Please otra pray foto que habla acerca de la pérdida. that another Por season favor, of ora today en la serie will help porque us hoy nos hemos dado cuenta que otro sentido de violencia ha sucedido en otro lado in our current cultural y climate. lo hacemos a lo largo de nuestras Others have vidas. seen war En not nuestra only cultura se worldwide, siempre puede llegar a but sentir una in guerra our continua, no own solamente ahí, domestic pero conflict. en la matriz de nosotros mismos. Around us, but we feel it in our No bodies. conflictos, pero solo de nuestro alrededor, pero lo sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, mientras intentamos hacer elecciones y decisiones muchas veces. No se ve y muchas veces no se detecta, pero al mismo tiempo, solo porque no es detectado significa que es inexistente. La pregunta que hacemos es ¿qué sabes al respecto? ¿Qué entiendes? ¿Tomas esto serio? Y lo tomas de una manera que realmente no sea un gran tema. No somos los primeros en lidiar en esos temas. Si hemos seguido a Jesús y conocen la historia de desarrollo de los idiomas alrededor de esta tensión y batalla que por siglo el aprendiz de Jesús, esos que seguían de Jesús, hablaban de esta batalla por tres enemigos que estaban presentes del alma, a los que se refieren la carne, la, la tierra y las tentaciones, o lo que se ha vuelto más entendido dependiendo, claro, en el contexto de su iglesia donde crecieron, especialmente en círculos carismáticos, que se ha ido definido por las fortalezas espirituales. Mucho tiene que ver en este término cuando nosotros vamos a intentar nuestro mejor esfuerzo en definir estos espacios que se encuentran a lo largo de toda la escritura. Las habla en todas las páginas de la historia y narrativa de Dios. Y si intentaremos tener un mejor entendimiento, si vamos a confrontar este momento, tenemos que abordar esas tres cosas específicamente. Lo que queremos hacer la próxima semana es poder desenglosar esos modos, pero también aprender cómo respondemos de forma saludable. Saber que estamos en esta batalla, pero cómo me comprometo en esa batalla, porque sepan esto o no, nos damos cuenta que buscamos seguir a Jesús y se encuentra en esta batalla. Uno tiene la elección en cómo respondemos en esto, pero la realidad es la batalla que existe. Es una batalla
que no vemos. Quiero que entendamos que a lo largo de nuestra serie, nuestro propósito es equiparnos con un mejor sentido de poder crear esa conciencia contra qué luchamos y cómo se ve eso, cómo se ve mientras nosotros seguimos a Jesús. Pero quiero ser claro acerca de nuestra meta a lo largo de esta serie y como he dicho antes, es crear una conciencia en esta batalla espiritual y no crear obsesión. Fácilmente podemos estar siendo parte en las obsesiones cada vez que pensamos en esta idea de constancia espiritual. Y lo que digo en la obsesión te llevará a lugares que no son saludables, especialmente en caso de luchas espirituales. ¿Por qué? Porque es fácil poder explicar todo y culpar a todos, incluyendo nuestras acciones y personajes, nuestras fallas, y algún tipo de enemigo o ataque espiritual. Es fácil decir, el demonio viene por mí, tú ibas a la iglesia este día y tú y tu esposa ibas peleando en el carro. El enemigo no quiere que disfrutes el servicio y diré no. Es probablemente puede hacer que tú dijiste cosas que no estaban bien. Permites cosas que han salido de tu boca y las dejas que salgan porque saben qué botón tocar para detonar el humor de tu esposa. Dirán, bueno, mi alarma es el culpable. No, intento siempre estar a tiempo, pero el demonio no quiere que esté, porque pongo mi alarma y la alarma no se apaga. Y muchas veces quiero caminar y poder seguir por 5 o 6 semanas, pero el día que tengo que ir a la iglesia es difícil estar ahí presente. El enemigo no quiere que esté en la iglesia porque puse mi alarma, porque es mejor solamente no tienes una mejor alarma, porque no te vuelve más intencional. No culpes al enemigo, que no es culpa del enemigo. Lo que quiero que entendamos es que tenemos que ser muy cuidadosos en no sobre espiritualizar o culpar al enemigo en áreas de vida en la que Dios nos está invitando a poder desarrollar y crecernos, en la que Dios está tratando de hacer un mejor trabajo, ocupamos un mejor entendimiento, un balance de esta lucha espiritual. Nosotros queremos estar conscientes, pero también no queremos ser extraños. Es importante. Quiero estar consciente, pero y muchas veces hablamos de verdades espirituales y las cosas pueden estar complicadas y no es algo temeroso. Son cosas que serán temporadas difíciles porque hablan de esto. Solo que entendamos que ese temor no viene de Dios. De hecho, no te he dado un temor, pero un poder de amor y de un sonido. Entonces, si entendemos quién es Dios y lo que ha hecho, comienza a cambiar nuestra perspectiva mientras lo abordamos. Y entiendo, algunos son escépticos en la iglesia. Quiero tener su juicio con él y venir y aprender qué es lo que Jesús dice de estas cosas, qué es la caución de Jesús, a quien nos invita y cómo nos enseña a poder ser parte de todas estas cosas que enfrente nosotros. Mientras nosotros ingresamos, quiero comenzar a mencionar la lucha y quién exactamente somos en batalla, reconocer la batalla y quién somos y con quién la tenemos. Ciertos pasajes se van desglosando y comenzaremos desde el inicio. Tengo su Biblia, quiero invitarlos a Génesis 3. Si no tienen su Biblia en la iglesia, quiero motivarlos a que vengan porque pongan la palabra. Simplemente es tan maravilloso tener la Biblia en sus manos para poder seguir y ayudarles a aprender en algo que es tan central e importante en seguir a Jesús, tener una Biblia. Si no tienes una Biblia, haznos saber antes de que salga. Y es importante. Quiero tener una copia de la Escritura en sus manos. Pero un buen punto de partida siempre para todo lo que sucede en la historia de Dios es en el inicio de la historia. Muchos sabrán la historia. Hoy estamos en la historia, en un pasaje en el que tendemos a venir. Hoy quiero que entendamos en lo siguiente, mientras leo ciertos versículos aquí. El asalto a la humanidad comienza en el jardín. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Vemos la tensión que sucede en Edén. Esta tensión de lo que se va presentando, esa tensión también es entendida también como conflictos sobrenaturales. Son las luchas que existen entre dos reinos que se oponen.
es de entender dónde comienza, pero también es un resumen de nuestra condición humana. Génesis capítulo 3 nos iremos leyendo. Ahora la serpiente estaba más presente. Y lo que quiero decir en Génesis es que hay muchas cosas que podemos leer en Génesis. Otros leen Génesis como una historia, es un acontecimiento histórico que sucede hace un buen tiempo. Y no estamos seguros si realmente están presentes. Sí, de hecho hay una culebra que habla. ¿Qué haces? Bueno, hablamos más de una forma en poesía que trata de explicar el origen y la historia de Dios en medio de otros dioses que compiten, de cómo todo va sucediendo por medio de él, y de repente uno ve Génesis presente en la escena e intenta describir que no tenía nada que ver con esto, era Dios, su historia, y así es como sucedió. Y esta es la ruptura que sucede en las condiciones humanas. Y esto es lo que quiero decir. Como sea que leas esa historia o abordes esa historia, no cambia esa verdad. No cambia la verdad de quién es Dios, ni tampoco lo que está haciendo. O el llamado. Y la mayoría de los escolásticos, para que sepan, han estudiado esto por mucho tiempo, es que no hubo una culebra que habla. Es algo que nosotros entendemos. El hecho que la historia nos dice que esto estuvo más presente. La traducción es que fue presente más amplio de todo lo que nosotros continuamos. Le dice a las mujeres, si Dios no debe de comer ningún árbol en el jardín. Una pregunta de apertura para Eva. Si Dios realmente dijo eso, si Dios, ¿qué es lo que buscas? Lo primero que le dice la serpiente es que sí son el jardín del Edén, pero Dios le dice no debes de comer en la fruta del jardín y tampoco debes tocarlo porque morirá. Dios le habló a la humanidad y entendió completamente lo que dice. Fue retado. La humanidad responde a lo que Dios dice. ¿Entienden? Continúa diciendo, no ciertamente morirán. Lo contrario a lo que dice Dios y lo que tú dices. Y definitivamente no queremos morir, porque Dios sabe, tus ojos serán abiertos y tú serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio la fruta del árbol era bueno para los alimentos y los deseos, la mujer sabe cómo ir a la iglesia y alejarse de ese árbol. Ahora tiene preguntas, tiene las respuestas también, pero tiene una respuesta contraria a la verdad de lo que ella sabe y ahora lo que ve y observa en diferentes direcciones, entiende lo bueno y es complaciente y también es deseable y basándonos en los deseos, toma una decisión. Toma algunas, se las comió, se las dio a su esposo y se la comió. ¿Qué quiero que entendamos? Notemos, la serpiente no viene con piedras o bombas, pero una táctica de poder llegar a responder para el milenio de Dios. Viene con una táctica, viene con él con ideas, lugares que ponen sus deseos completamente, ideas que lo ubican. Dios no dijo solamente eso. Miren nuevamente la desobediencia al Señor y lo que la Biblia define como pecar es porque es una lucha. No, las personas pecan porque se ven bien. Será mejor que lo que muchos de ustedes tienen presente. Ustedes comprométanse con lo que Dios dice que no es bueno para ustedes y no es suficiente y ocupan definitivamente una idea que ha sido formada en una falsa realidad que está hecha para nuestros diseños y deseos y tomamos decisiones desde el inicio. ¿Saben lo que sucedió? El hombre y la mujer comienzan a verse de manera diferente y se dan cuenta que están desnudos. Han estado desnudos todo el tiempo, pero ahora está en contra de la vida y comienzan a verse de manera diferente, responderse de manera diferente y responden también a Dios de manera diferente. Están cubiertos y esto es lo que sucede. Versículo 8. El hombre y la mujer escucharon la palabra de Dios mientras contaban en el jardín y desde el Señor
Pero Dios también nos ha llamado. ¿Dónde estás? Yo te escuché que estás en el jardín y temía, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios nos dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido tú del árbol que te dije que no comieras? Y esta es una imagen maravillosa. Es la palabra de hablar que no tiene un destino atado a él. En otras palabras, es mejor entendido porque Dios con el tiempo y en su rutina va a pasar tiempo con la humanidad que Él mismo crea. Como todos los días uno puede esperar que Dios va a estar presente. Y mientras Dios pasa en el jardín, uno tendrá la oportunidad de pasar con Dios y conectar y hablar y estar juntos. Porque es lo que hace Dios de forma rutinaria. Dios se presenta, como lo hace siempre, hablan en el jardín, pero esta vez encuentra algo diferente. La humanidad, que en su momento estaba muy emocionada de estar con Dios, se dio cuenta de algo de ellos que en vez de conectar con ellos se esconden de Dios. Lo cual es interesante porque pensaremos que cuando esta persona se presenta y cuestiona el milenio de Dios, la humanidad lo que tenía que hacer es decir un momento, es una buena pregunta, preguntémosle a Dios cuando venga. Pero eso no es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque es parte de nuestros deseos. Y como termina la historia, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te dije que no comieras? Versículo 12. ¿Sabes lo que hizo el hombre? Dijo, fue la mujer. Fue la mujer. Fue la mujer. ¿Ves que ya sucede? ¿Ves que es tan fácil echar la culpa? ¿Ves que es tan fácil venir para poder evitar y no tomar responsabilidad? Era la mujer con la que me pusiste, me dio frutos y me lo comí. Lo interesante de acá es que Adán estaba ahí el día que Dios le dijo que no hacer. Adán ya había entendido, sabía los deseos de él, y aún así él eligió dejar que él toma la lucha. Él estaba siendo complaciente en la situación, pero Dios respondió y dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y es la serpiente, me ha dejado y yo he comido. La serpiente hizo lo que la serpiente hace. Es diferente y en comparación a todos los animales, mientras continúa, la mujer llegó a la decepción. Y eso es lo que decimos, que en este momento existe una batalla en nuestra mano. Nos habla acerca, bueno, de que Dios supondrá una invitación, poder oposición entre la humanidad y también lo temeroso, está temor de vida y muerte, de obediencia y desobediencia. Pero esto existirá de repente por las elecciones de no solamente del serviente o la elección de la humanidad, desobedientes a Dios, que yo lo que he establecido y he dicho que está bien. Ahora existen tensiones que existen y si toman nota, esto es lo que tenemos que entender de esta lucha, es que existe una lucha que no vemos y la escritura describe en esta batalla muy diferente a un conflicto cultural. Esta batalla está absolutamente siendo un conflicto espiritual, es la lucha de lo que hemos hablado, esos tres enemigos del mundo, la carne y el mundo. Y algo que tenemos que entender es que decirle sí a seguir a Jesús, cuando nosotros tomamos una decisión, ser aprendiz, y es literalmente cuando tenemos las luchas, ya sea reconocemos eso o no, hemos sido parte en los cielos y la invasión del reino de Dios, como lo es en los cielos. Activamente somos parte de eso y hablamos con muchas personas y nos dicen eso. Y definitivamente de las cosas diferentes, dejé de pasar tiempo y hacer cosas que me gustaban, pero al parecer ahora que le dije sí a Jesús y estoy tratando de ir en la dirección correcta, simplemente siento que hay tanta oposición y apuntan esto y esto sucediendo y ahora simplemente una lucha de luchas y no entiendo qué es. Le digo sí a Jesús. Mientras le digo sí, todo es alegría, pero también en este mundo nosotros te encontraremos con luchas, no solamente por la lucha en la que vivimos, pero también es porque está una lucha espiritual que existe, que hay preocupaciones por su alma y no todo el tiempo esperamos que lleguen a suceder. Pero Jesús quiere decirnos que debe de tener oposición no por Jesús, sino por Pablo, uno de los que siguen en Efesios capítulo 6. Miren lo que dice Pablo acerca de ese tema. Dice que los efesios trataron de entender y
establecer la supremacía y su bondad y todo lo que ha hecho por medio de Jesús. Y ahora que en Cristo uno puede vivir y puede ser totalmente diferente, a cambiar tu vida totalmente. Y nos dice en capítulo 6, finalmente sean fuertes en el Señor y en su poder. Quiero que estén luchando en su poder y noten, sean fuertes en el Señor. Es una acción activa y somos los recipientes. Uno no puede ser fuerte, ni tampoco nuestra propia voluntad, ni nosotros mismos a intentar ganar esta batalla. Pablo nos dice que nosotros ocupamos el poder del Espíritu Santo. El poder no es definitivamente el poder positivo, ni decir las palabras correctas de una u otra forma. Estaremos presentes, uno entiende lo que tiene y ese no es como funciona. Pablo nos dice que existe una fortaleza que viene a nosotros, no lo creamos, pero tampoco está la responsabilidad de él. Dios nos ha dado su espíritu para que podamos caminar y tampoco quita nuestras responsabilidades. Para poner la armadura al Señor en contra de los esquemas del mal. Poner tu armadura al Dios para poder estar presente en los esquemas del Señor. Y los iremos desempolvando para hablar, identificar. Pero esto es lo que quiero que entendamos el día de hoy, que tenemos una responsabilidad que se nos ha llenado con el Espíritu del Señor para ponernos las armaduras. Y no solamente hacer puras locuras, para poder estar presente, estar en contra de la oposición, de las ideas, de los pasos, pero adivinen que con la armadura de Dios, porque sabemos que es, sabemos que está disponible y como nos saludamos de forma saludable, nos paramos y nos quedamos sabiendo que mientras la victoria ya se ha ganado, que por Jesús, por quien es, y como luchamos en un lugar de victoria, también podemos pararnos y estar firmes, porque entendamos como Pablo describe esta batalla, porque nuestra lucha no es contra las autoridades, los poderes de este mundo y las fuerzas espirituales de este mundo. En definitivamente es mucho. ¿De qué hablas? Dirá mucho. Vives en un mundo físico y aún así debes entender que la Escritura nos habla de un mundo espiritual que es igual de verdadero. Mientras vives en un mundo físico, nos damos cuenta que hay mucho sucediendo, que no peleamos ante eso. Miren a su vecino y digamos, bueno, mi batalla no es contigo. Adelante, tú puedes hablar en la iglesia, tú sabes. Mi batalla no es contigo. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchas veces nos abrumamos luchando la pelea equivocada. La lucha no es con ustedes ni la persona que no te habló bien en camino a la iglesia. La lucha no es para ti, ni tu esposa, ni tus hijos. La lucha no es contigo y tu familia rota que tú intentas alejarte. Y en noviembre o en diciembre. Tus batallas no son con tus jefes. Si pides un aumento y solo te queda viendo, tú tienes que entender que esto está bateando con el llamado de la escritura de las fuerzas espirituales en los lugares fuertes. Por eso la iglesia y por luchas espirituales simplemente se ven diferentes. Y entiendo, puede verse extraño, pero esos que nos traen las palabras nos resaltan su realidad. Solo porque se escucha It's extraño not real. no significa que es real. About the fact that we are engaged Significa. in struggle with the Entendamos que existe una batalla. Existe una batalla que es existente desde la página 3 de la historia de Dios. Tenemos que entender que existe un verdadero enemigo. Hay una batalla sucediendo, también un verdadero enemigo. Un enemigo. Sabemos, conocemos a nuestro enemigo. trying to Luis en las cartas nos dice, tiene su diálogo entre diferentes demonios que intentan two equal esta lucha cósmica, donde nos dice muy either fácilmente altogether too eh, seriously or they
al demonio, ya sea lo toman muy en serio o simplemente lo mueven o tienen muy en serio. Muchas veces tenemos la intención de pensar y estar muy serio y en la dirección contraria. Crecí alrededor de muchas personas que tenían muchas dudas en estas luchas espirituales que al parecer literalmente quieren sobre espiritualizar todas las cosas. No importaba si yo estaba en mi camino al trabajo. Miren, el demonio. Yo estaba en camino para poder hacer algo con la iglesia o el ministerio y simplemente mm, se me arruina el carro. Mira, el demonio. Lo que sea que es el demonio haciendo esto o aquello, las luchas espirituales están presentes. Y lo que quiero decir es que probablemente, pero también probablemente ocupes nuevas llantas de 3 meses. Puede ser, no debiste permitir que tu gas fuera a tal punto en que realmente se quedara. Y decir, por lo menos tienes otros 5 kilómetros y es culpa ahora del demonio. Pero me cansé, me enfermé y ¿cómo explico eso? Creo que mejores decisiones a la hora de comer más agua y descanso, porque el descanso también es un regalo espiritual. Se nos olvida eso. Queremos culparlo. Esto que existe, que nos ataca, muchos no tenemos ayuda en estar metiéndonos en problemas solitos. Muchos no ocupamos nada de ayuda, tomando decisiones y asegurándonos de que no están honrando a Dios. Nosotros, como dice medidas, podemos hacerlo por nosotros mismos, asegurando de que podremos sobre espiritualizar, pero muchas veces quiero sugerir que existe una sobrefascinación de las cosas. Creo que es una de las cosas que nuestra cultura tiene, una sobrefascinación con los líderes. ¿Cuántas películas más ocupan donde hay una monja poseída y todos fascinados por eso, especialmente durante octubre? Vamos a ver todo eso en octubre por una razón. Tenemos esto insalubre de comprometernos a esto. Y les digo esto, tengan cuidado cuando se abran esas cosas, los abre a muchas cosas. Y a lo que los abre puede liderarlos en un lugar poco saludable, muy alejado de la intención de Dios en su cuerpo y su alma. Entiendan que puede existir una sobreespiritualización, una sobrefascinación, pero el peligro con el que lidiamos muchas veces es que muchos en el mundo moderno no les gusta el mundo. Y entender esta idea de que el enemigo espiritual es un personaje ficticio. Estamos alineados, tenemos mucha información. Nosotros sabemos cómo funciona la salud mental y las enfermedades y todas las cosas. Pensamos que puede estar enlazado, ¿saben qué? A esta persona con esta cara. Y honestamente esto es lo que la escritura no nos llaman. Y si no somos cuidadosos, caminaremos por la Biblia en nuestra alma. Y también los autores entienden que existe un verdadero enemigo con Dios y todo lo que es bueno y verdadero y maravilloso. Y toman eso muy en serio. Describir a esta persona, este personaje, una y otra vez en diferentes formas y maneras. Tiene múltiples palabras para describir el mal que está sucediendo. Y es el tentador, el destructor, el dragón, ese o la serpiente que distorsiona la verdad. Pero probablemente los que estamos más familiarizados vienen de la boca de Jesús, que él describe este enemigo espiritual como el demonio, o en griego diabolos, donde no solamente tenemos la palabra demonio, pero también diabólico. Tenemos estas palabras en inglés de eso, pero una definición sencilla en griego es acusar al acusador, de acusar al acusador. Jesús también lo llama el Satán, que viene en entendimiento hebreo a Satán, que simplemente nos dice el adversario o el acusador. El adversario o el acusador. Ahora notemos, el acusador, el adversario, el acusador, ninguno de estos son nombres actuales. Si han pensado en eso, solo pensaban, bueno, su nombre es el demonio, o Satanás, o lo que sea que sea. Pero entendamos, son títulos y frases. Estos son descripciones. Esta criatura no tiene un nombre, simplemente nos llama el reino de este mundo. ¿Cuál es el punto? Es que existe
de verdad un enemigo verdadero, que tú y yo no tenemos un enemigo ni este personaje místico, absolutamente es un enemigo espiritual invisible, activamente e inteligente. La Escritura nos dice, detrás de las palabras, detrás de muchas de los males que existen, no solamente en nuestra vida propia, pero también alrededor de nuestro mundo. Tanto es así que Pedro tenía que llamarlo y decir, bueno, quiero preguntarte de esto. Pedro, hablando de su propia experiencia, habla a la iglesia en 1 de Pedro 5, nos dice, sean alertas, porque el enemigo está presente como un león buscando por alguien por devorar. Quiero que sean cuidadosos y que sepan, no quiero que se abrumen, pero que estén conscientes que esto sucede. ¿Y cómo sé que sucede? Porque me pasa a mí. Recuerdan que le dije que iba a ir hasta el final, que estaré contigo, Jesús, y trata de ser precavido. Van a haber tentaciones que te van a liberar. Y yo les digo que no, incluso hasta la muerte estaré contigo. Y lo único que se ocupaba era hacer una pregunta donde todo comenzó, negando que no conocía a Jesús, que ya no seguía a Jesús. Y exactamente lo que Jesús dijo sucedió, que reconoció que hay un enemigo que busca, que puede devorar. Y nos dice una distinción, entender quién es este demonio, pero también una distinción entre el enemigo y el que viene a destruir y a matar. Pero yo he venido a dar vida y vida a plenitud, dar plenitud en abundancia. En otras palabras, que sepa que hay un verdadero enemigo y entienda que el enemigo tiene una meta en particular en esta lucha y batalla. Si toman nota, puedan escuchar que la meta del demonio es la distorsión. La meta es la distorsión y la destrucción. Entendemos que este enemigo está en guerra con Dios, Dios mismo, y todo lo que nos dice Dios es bueno, e intenta distorsionar y destruir, hacer lo que Dios quiera que hagamos, que está bien. Y no solamente las cosas que dice, pero realmente lo que ha creado. Cosas como la familia de Dios. El enemigo muchas veces busca desacreditar y a las cosas como las falsas enseñanzas, o la desunidad, o las tentaciones, o muchas cosas, pecados colectivos que quisiéramos. Una lucha que nos gusta llamada iglesia. Enemigo activamente trabaja en eso y va de iglesia en iglesia agregándole a su caja todos esos nombres que se han resignado, y es culpa de la iglesia. Todo las luchas que no están en contra de la carne, de que Pablo claramente nos dice hay algo más grande sucediendo, y solamente nos enfocamos en las personas que me llamaron o lo que sea que vamos cuidando y poder llevarlo. Si se mueve y está arraigado en tu crecimiento, y entendamos que uno comienza a estar consciente de esta batalla que no se ve. Juan capítulo 8 tiene su Biblia. Quiero invitarlo a que vea en el Nuevo Testimonio la enseñanza de Jesús que habla de esta idea de la distorsión y la destrucción del enemigo. Y Jesús nos va a decir que no solamente sucede, pero también cómo sucede. Quiero realmente que entender cosas que suceden en nuestra movida. Juan capítulo 8, comenzando en versículo 31, Jesús comienza y definitivamente cuando empieza a explicarnos, desarrolló, pero otros eran líderes religiosos del mundo. Y Jesús comienza a lo que llamaría un altercado con estos líderes, e incluso si no estaba presente, fue intenso. Versículo 31 de Juan capítulo 3. Para los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo, si se aferran a mis enseñanzas, ustedes son mis discípulos. Conocerán la verdad y los dejará libres. Versículo 30 a 31. Y en su Biblia resaltan, puede ser muy importante en resaltar, si se aferran a mis enseñanzas, son mis discípulos, sabrán la verdad y la verdad los hará libres. Versículo 31. Le respondieron, los líderes religiosos le responden a Jesús, le dicen, nosotros somos los descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie.
Y una declaración muy interesante y un padre con falta de su historia personal, porque si lee el Viejo Testamento, esta declaración es falsa. Habían sido esclavos muchas veces, haberse ido del Señor. Pero han dicho, nunca hemos sido esclavos con nadie, entonces ¿cómo uno podrá decir que nosotros seremos libres? Versículo 34 responde, ciertamente quien peque es esclavo al pecado. Y un esclavo no tiene ningún lugar permanente en la familia, pero el hijo pertenece para siempre. Y si el hijo te deja libre, entonces serás libre completamente. Sé que tú eres descendiente de Abraham y aún así buscarás una manera de matar porque no tienes espacio para mi palabra. Les digo lo que les he dicho en mi presencia y lo hacen. Hay mucho sucediendo, quiero que entendamos. Dicen que el descendiente de Jesús, físicamente entiendo eso, lo entiendo, pero aún así, al mismo tiempo, son descendientes de Jesús, el pueblo de Dios, y están buscando una forma en la que pueden matar, porque no tenemos cuarto para mi espacio. Y recuerden, Jesús nos dice, si se aferran a mi palabra, todavía definitivamente es así como ustedes me están siguiendo, y esa verdad definitivamente me traerá y mantendrá libre. Es poder ayudarles a entender que solamente hacen lo que le dicen al Padre. Lo cual yo le pregunté quién es el Padre. Y es una pregunta interesante. ¿Saben a lo que me refiero? Porque continúa en el versículo 39 diciéndonos, y responde que Abraham es nuestro Padre, responde. Y si uno es Abraham y el hijo de Jesús, entonces harían lo que Abraham me hace conmigo, como lo es. Hace totalmente lo opuesto. Buscas una manera en la que puedes matar un hombre que te dijo la verdad de Dios. Abraham no hizo tal cosa. Nos dice lo que tú intentas hacer. Tú dices que Abraham es tu padre, pero Abraham no haría este tipo de cosas. Estás buscando como el padre que piensas que tiene, pero tú estás haciendo el trabajo de tu padre. Tenemos que preguntarnos de quién habla, pero ¿saben lo que responden los líderes religiosos? Deben leer su Biblia. Su respuesta es que están frustrados con Jesús. Su respuesta es que no somos hijos ilegítimos de Jesús. El único padre que nosotros tenemos es Dios Padre. Y dirán, porque ese es un tema. ¿Por qué debe existir un tema para nosotros? Porque mientras ven a Jesús, los escolásticos dicen que su punto de vista de quién es Jesús, diciendo que Jesús no son hijos ilegítimos, pero sí lo son, porque nacieron de padres que no fueron casados. En otras palabras, esto es lo que les dice que Jesús, tú eres ilegítimo, porque José no era tu verdadero padre. Y es profundo, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué dirías eso a Jesús? Pero Jesús nos ha dicho, les ha dicho en el versículo 32 que si Dios, que es tu Padre, como tú dices, tú me amarías porque yo he venido de Dios. Yo he venido por mí mismo. Dios me envió. ¿Por qué mi idioma no es claro para ti en este punto? ¿Por qué no entiendes las palabras que vienen de mi boca? Y decimos, lee tu Biblia. ¿Por qué mi idioma no tiene claridad? Porque tú no puedes ver lo que yo digo. ¿Por qué no pueden ver lo que yo les digo? En versículo 34, perteneces al Padre, al demonio, y tú quieres llevar los deseos de tu padre. Fue un asesino desde el inicio, sin aferrarse a la verdad, pero no existe verdad en él. Cuando me mintió, habla de su idioma nativo, porque es un mentiroso y el padre de las mentiras. Versículo 45, porque yo digo la verdad, uno no me cree. Pueden probarme la culpa del pecado si yo digo la verdad, porque no creen. Quien cree y la razón que no escuchan es porque no pertenecen a Jesús. ¿Saben a lo que me refiero? Nuevamente, ¿quién le habla a Jesús? Y es interesante, le habla a líderes religiosos, a los líderes de ese tiempo, la iglesia, el templo, y nos dice, ¿tú piensas que hacer las cosas correctas? Y ponen su mentira. Porque cuando la verdad viene a ti, no estás dispuesto a escucharla. ¿Por qué? Porque tienes tantas mentiras en tu vida que solo intentas hacer una manera para poder irte de la verdad e ignorar la verdad. Y en estos casos, intentas matar a la iglesia. Intentas encontrar maneras. ¿Y sabes lo que dice que hacen? Es simplemente te lo dices a ti mismo. Te lo dices a ti mismo en lo que realmente sigues. ¿Por qué?
porque te ves como tu padre, el que ha sido asesino desde un inicio, el que destruye desde el inicio y el con el que habla mentiras, sabe lo que hace, hace lo que siempre hace, su idioma nativo. ¿Por qué? Porque no existe verdad en él y no tiene que ser cauteloso, porque si no es así, se mirarás como él. Y lo interesante, lo que nos dice Jesús y lo que tenemos que llevarnos a casa, es que si uno es invisible, definitivamente un enemigo tiene una estrategia primaria de poder siempre ir abordándolo. Y quiero que entendamos que enemigo tiene una estrategia para atacarnos. Si toman nota nuevamente, la estrategia principal del demonio es simplemente poder, toda la forma en cómo va, son las decepciones y mentiras. Es fascinante después de Those that think they're que the most en la iglesia sucede tanto así que los que piensan que son los más espirituales, sucede incluso si no son cuidadosos de las cosas, de los que son más religiosos. Y en nuestros casos, en ese mundo civilizado, en los que van a la iglesia los domingos, y esos que están en la iglesia en todos los domingos, tienen referencias bíblicas memorizadas, tienen tienen los stickers, tienen todo presente, pero lo que está intentando decirnos es que cuando sepamos la información, adivinen qué, su vida cuenta otra historia diferente. Uno tiene un acuerdo de lo que nos dice Jesús, pero no está alineado con lo que nos dice Jesús. Esta desunidad y la desconexión y viene de alguien porque el enemigo trata de servir y restaurar, es bien tratar ideas y mentiras. Ideas y mentiras, ¿por qué? Porque es que es lo que hace y es lo que pasa. Es mientras luchamos, ser porque pensamos que es muy fácil esta idea del Señor, pensamos muchas veces en eso, que estamos más presentes de forma carismática y pensamos definitivamente tenemos que marchar y hacer ciertas cosas, tener todas esas piezas en orden para asegurarnos de que lucharemos contra el enemigo de esta manera, tenemos lo suficiente petróleo, tendremos lo suficiente cláusulas. Y tratamos de hacer todo esto y para serlo más honesto, tiene buen sentido, pero puede ser supersticioso. Hay mucho bagaje adjuntado a él y viene con el sentido de que todo lo que sucede siempre acerca al demonio del enemigo y hay mucho temor que están presentes. Estar cauteloso en cómo el enemigo puede atracarnos y nunca sabremos si para muchos de nosotros pensamos en momentos como exorcismos o eventos supernaturales de todas estas cosas y lo que le quiero decir es que para ser real lo hablamos de esto en la escritura y es parte de lo que está en la escritura y lo que quiero decir y el llamado en la enseñanza de Jesús no menciona muchas cosas de las que estamos asociados con las cosas o las luchas espirituales, todo lo contrario. Tiene una conversación con líderes acerca de una batalla que existe de la verdad entre el bien y el mal. Una batalla que existe entre Dios, que es el Padre de la verdad, y también el demonio, que está haciendo está presente. Y quiero que entendamos por un momento, porque quiero asegurarme de algo. Para los que piensan, solamente quiero ser claro con ustedes que el demonio no no es omnipresente. No tiene esa habilidad de estar presente en todo momento. Nuestro Padre es omnipresente, siempre está con nosotros, nunca nos deja ni tampoco nos abandona. Siempre está con nosotros. Pero el enemigo no puede hacer eso. Para que tú digas que el enemigo te ataca, te ataca, te ataca, se te ataca todo el tiempo, entonces nos deja a todos los demás tranquilos. Porque no puede estar en todos lados haciendo todo. No significa que no tiene minions, ni tampoco significa que tiene agentes, ni tampoco hay otras fuerzas espirituales. Pero entender la severidad de Jesús nos dice que pertenece al Padre, quiere llevar los deseos del Padre, fue así no es del inicio y el final. No hay verdad en él y cuando miente, quiero dar tu atención a las herramientas del enemigo, donde tienen metas, extorsiones de la verdad y también comprometen las cosas. Hay distorsión de la verdad y comprometen, que tanto es así. Muchas veces la práctica de la esclavitud en un vicioso círculo
nos aleja de las intenciones buenas de su creación. Nuestras metas que vienen en la forma de ideas deceptivas que están en los deseos de desorden en una sociedad. Y quiero decirlo nuevamente porque es importante, porque así son las mentiras del enemigo. Nos dice, vienen de ideas. En ese desorden, y ese desorden que ha sucedido desafortunadamente normalizado en una sociedad central. Haz lo que quieras, lo que sientas, solo sal, sé tú, sigue tu verdad, y lo que sea todo eso, asegúrate de tú estar encima de tus cosas y llama nuestra atención a nuestra base principal en contra, en luchar en lo que realmente es verdadero y lo que es falso. Definitivamente tiene que comenzar ahí, a la pregunta de lo que qué es verdadero, cuál es la diferencia entre el verdadero y la mentira, qué es todo eso. La verdad es todo eso que corresponde a la realidad. Si les puedo dar una definición sencilla, existe en la realidad. Y el ejemplo es si yo puedo estar aquí ante todos ustedes y decirles aquí ahora en mis 40, estoy igual de atlético que cuando estaba en secundaria. Algunos puedan creerme, pero por la vida que yo vivo, levantarse porque me levanté de una forma equivocada, me hace saber que vivo en otra realidad. Mi mente piensa que eso es verdadero, pero mi cuerpo nuevamente cuenta una historia diferente. En cómo me siento hoy puede hacer que me diga una historia diferente, lo cual me da una verdad. Cuando decimos que algo es una verdad o una mentira, lo que decimos es que lo que se ha dicho o lo que fue eso, o las circunstancias de esas situaciones, no corresponden a la realidad. Está absolutamente equivocado. Y hay que ser claro, la verdad es lo que corresponde y es importante. Hace un par de semanas usted vino acá y hablaba en Dios y todas las cosas y su mente. Cuando hablaba de la mente y el cerebro, hablaba del cerebro que tiene estos caminos en cómo funciona nuestro cerebro. Recuerda, lo que intenta hacer es identificar y poner todas las partes en conjunto hasta traerlas. Tiene estos caminos de una forma en la que tenemos todas nuestras mentes y sensaciones. Y el cerebro tiene una habilidad de poder ganar algo diferente por medio de la plasticidad. Entender lo que Pablo nos dice en Romanos 12, que podemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Los psicólogos tienen otra forma en cómo pensamos de las cosas y cómo navegamos la vida y hablamos de la forma del mapeo mental. Y estos mapeos mentales son importantes para nosotros que podamos entenderlo. Estas son una colección de ideas o de la realidad en cómo funciona la vida, en cómo vivimos en un mundo lleno de ideas. Y estos mapas y estas ideas nos ayudan a navegar la vida en día a día. Tenemos mapas mentales para todo, por la sexualidad, por el amor, por las relaciones. Tenemos mapas mentales. Y lo interesante de como humanos que nos aleja de todas las cosas es que tú y yo tenemos la capacidad de poder tener una visión y entender qué es y qué no es. Lo que significa que tú y yo tenemos la capacidad de aferrarnos a nuestra mente tanto por la realidad como la falta de realidad. Lo que es verdadero y lo que no es verdadero. También tenemos una habilidad de poder entender el mapeo y poder llevar la realidad y traer a la realidad. ¿Cómo funciona eso? Bueno, si hay algún panadero acá, ¿qué haces con lo que falta? Tú haces galletas solo porque sí. Porque no va a querer galletas en su casa en el otoño, digan. Mi hija llega a la cocina, aparentemente después de pensar en algo que era una falsa realidad, camina a la cocina, pone todos tipos de ingredientes juntos y hace galletas. Y hace galletas de Snickers y de chocolate. Y nos quita la realidad y nos trae a la realidad. Y los dueños pueden tomar un concepto y poder traerlo de la falsa realidad a una realidad verdadera. Y mientras esa capacidad es fascinante y obviamente muy útil, también puede ser determinante. ¿Por qué determinante?
porque nosotros no solamente podemos no imaginar la falsa realidad, pero también creer y confiar en esa realidad. No podemos solo aferrarnos, pero también ambicionar y poner de otra manera, creer en la falta de realidad, esa mentira, esa idea de que ciertamente no es verdadero. Tenemos todas estas ideas de Dios, del dinero, de identidad, de las relaciones, de las personas, de los valores, lo que sea, tenemos todas estas ideas y es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque las ideas en las que creemos en nuestra mente le da la dirección a lo que hacemos con nuestro cuerpo. Entendamos, y creo que eso lo dijo. Comenzamos con una creencia y esa creencia se vuelve lo que nos volvemos y eso se vuelve y se comporta ideas que creen en nuestra mente, le dan forma a nuestra mente, a nuestras personas que le da el sentido y en quién nos volvemos, el sentido en cómo nos comportamos. En otras palabras, si creemos en la verdad, buscamos la manera en cómo se alinea con la verdad y con sus buenas intenciones. Y el resultado es que Jesús nos dice que es un abundante. Es definitivamente, pero si creen en las mentiras que no se alinean con la verdad ni se alinean con las cosas buenas de Dios y sus deseos para la creación, hay que dejar que esas cosas se vayan procesando en nosotros. Tiene que ser arraigado y abre el alma para poder tener esos pensamientos y esa respuesta de poder vivir dentro de la realidad. Y déjenme darles un ejemplo. Puede ser que hayan escuchado cosas creciendo cuando no haya llevado. Si uno cree la mentira que no eran amados o que nadie les importaba de usted, nunca podremos tener algo en la vida y creer en la esperanza que nadie te entiende o comprende de que tu vida es tan única de todos que simplemente estás solo en este lugar que nadie lo tendrá o no eres atractivo y nadie te va a desear ni quiere estar contigo. Eso es lo que tienes que saber, que como esa mentira te ha venido a tu vida y esa falta de verdad ha llegado a tu vida y que tú tienes que saber primero y antes que nada que no es verdadero, no es la verdad de lo que Dios dice de ti y quién eres. Sin embargo, si tú crees en esa mentira, por ende tú comienzas a vivir esa mentira como si fuera verdadera. Si lo dejas procesar, podrás cambiar relaciones e interacciones con otros. Le permitirás a darle forma a la forma en cómo das y recibes el amor. Le das la forma en cómo puedes vivir dentro de la comunidad y con el tiempo, incluso esas cosas que no sean verdaderas de ti se vuelven. and unreality. Listen, those things become true of us not because of reality, Volver a verdadero no solo porque la realidad, sino por la elección de poder vivir en una realidad y de we arraigada our lives up en to those toxins and nuestra vida para esa means we pena y person that people volviendo a ser quien somos, ser la persona con la que tienen tiempo difícil hasta que permitimos que Jesús lo cambie. Exponemos también la verdad de quién es Dios y lo que nos dice. Lo aplicamos a cualquier mentira, a cualquier verdad, cualquier cosa que esté en nuestra sociedad, en contra de la realidad de lo que nos dice Dios, que es verdadero. Siempre terminamos con lo mismo. Muchas ideas, pero todas terminan en los mismos lugares. Volvemos a redefinir la libertad de algo, al sentido de poder hacer lo que yo quiera, como quiera. Y esta es la pregunta que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo nos va? Se siente como si un ejemplo para los que tienen anteojos, si está bien o mal, está bien o mal. Y creo que si somos honestos con nosotros mismos, no vemos las cosas mejorar. ¿Por qué? Porque probablemente creemos que en la ruptura de la relación y en la soledad, en las adicciones y en la creencia de que una u otra manera lo que tenemos no es suficiente y poder decir que yo estoy faltando o puedo hacer las cosas no están mejorando por el hecho de, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que las mentiras más creíbles son esas que son más verdaderas. ¿Han pensado en eso? Algunas de las mentiras más creíbles son las verdaderas. Es un compromiso. Tenemos el 85% de la verdad
Y esas son las que creemos, la mayoría de las veces son presentes. Y cuando hablamos de Jesús en el Evangelio, el 85-90% todavía es una mentira. Y esa tendencia, esa con lo que trabaja el enemigo para poder restaurarlo y poder destruirlo y poder estar profundo, arraigado en nosotros, que nos afecta en maneras que solamente las cosas buenas de Jesús pueden regresar. Esa noticia de que Jesús nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Recuerdan Juan 8:28? Nos dice eso es que creen en él. To the word of God.